Área 51, desde La Plata al mundo. En este primer programa de 2022 de Área 51 van a escuchar a Carlos Landa, arqueólogo, experto en arqueología histórica y un incansable buscador en los campos de viejas batallas argentinas. Trabajó en el sitio La Vuelta de Obligado y dirigió la investigación en el lugar de una batalla muy poco conocida, la de la Estancia La Verde, en la localidad de 25 de Mayo, en la provincia de Buenos Aires. Su amor por la historia y la arqueología empezó, como van a escuchar ahora, en una función de cine. Hola. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola. Buen día, ¿me escuchás bien? Sí, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? Bien, acá, tranqui. Quería empezar un poco por tus comienzos, quería saber, porque muchos arqueólogos de nuestra edad, vos creo que tenés más o menos mi edad, rondar los 50, ¿no? Anda por ahí, un poquito menos. Yo soy 74, 47 cumplí hace poquito. Claro, bueno, pero andamos sí. por ahí, claro. Por eso, de nuestra edad, digamos, teniendo en cuenta la arqueología y eso, imagino que habrás estado quizás influenciado por Indiana Jones o por ese tipo de películas, ¿no? No sé, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo te deslumbraste por la arqueología? Mira, hay una anécdota, sí, tal cual lo que vos decís. Hay una anécdota de mi mamá, yo no la recuerdo, que fuimos a ver Indiana Jones en el año 81 y salimos a ver la película y yo le dije a mi vieja, yo voy a ser arqueólogo. Eso me cuenta mi mamá, ¿viste? Yo no recuerdo, sí recuerdo haber ido a la película con mi mamá, con mi papá, y fue deslumbrante. Pero después siempre tuve yo mucho interés. O sea, yo crecí en una casa de mucha lectura, en una biblioteca muy vasta, y siempre tuve interés por cosas que, por supuesto, no vi en la facultad, ¿no? O vi muy poquito, la egiptología, Roma, porque estamos un poco eurocentrados, ¿no? En cuanto a lo que consumimos de historia, pero siempre revisaba libros de los romanos, los griegos, mitos, de la biblioteca de mi papá, las tomas de las pirámides, Egipto. También me gustaba mucho, de hecho después lo pude confluir. Yo revisaba, también de nuestra generación, unos tomos que sacó Salvat de la Segunda Guerra Mundial, que eran como 12 tomos con 12 fascículos cada uno. Bueno, estaba fascinado con ese, que no sé si era un material mucho para chicos, pero era fuerte. De hecho lo tengo acá, lo conservo acá en casa. Y entonces siempre estaba buceando en esas cosas. Y la verdad, cuando estaba en la secundaria yo pensaba en ser arqueólogo, pero no sabía bien. De hecho yo escribí en un blog que ha sido bastante consultado, y de hecho es gratificante. Expliqué un poco en esa nota el derrotero, porque no es tan fácil cuando se quiero ser arqueólogo. Y la arqueología está, por ejemplo, en filosofía y letras, en mi facultad de la UBA, es parte de la antropología. Entonces tenés un tronco común con la antropología. Si no te pones a indagar, más en esa época, estoy hablando de mitad de los 90, que no había internet, no había nadie que te cuente el cuento, tenías que buscar los libros de la UBA, tenías que buscar información, ir a la facultad. Fue raro, ¿no? Entonces yo pensaba en estudiar arqueología en La Plata. Ni siquiera sabía que en Buenos Aires había arqueología. Hasta que, bueno, me enteré, hice la carrera. En sí somos licenciados en ciencias antropológicas con orientación en arqueología. La Plata es similar, también es antropología. Es similar, pero yo no sé por qué había todo. Bueno, yo entiendo que por la mística del museo, ¿no? Yo fui a mí me llevaron de chiquito al Museo de La Plata un montón de veces, también eso fue una gran influencia. Pero yo siempre pensé que arqueología era en La Plata, hasta que me puse a indagar acá en las carreras de la UBA. Siempre pensé que había que ir a estudiar La Plata. Y de hecho la carrera de arqueología, sí, es similar, claro, es antropología también, pero con una orientación natural muy fuerte en La Plata, más que social como acá en la UBA. Pero, de hecho, bueno, no sé, en las provincias, en Córdoba, en Córdoba también es antropología, pero en Tucumán y en algunas provincias es arqueología directamente. Claro. Pero bueno, fue una búsqueda, una excavación también, de alguna forma. Sí, poder sí. Desarmar esa maraña disciplinaria, pero bueno, lo fuimos haciendo y hice mi camino en la UBA, me recibí en filosofía y letras, y después hice una maestría, después el doctorado, y becas con CONICET, y por suerte entré en carrera de investigación. ¿Cómo cambió tu mirada, esa mirada europeizante, ¿no?, que tiene la arqueología más tradicional, como comentabas? ¿Cómo fue cambiando a pasar
una mirada más latinoamericana. Bueno, realmente eso fui descubriendo en la carrera. La carrera es de neto corte americanista. O sea, vos vas viendo las materias de arqueología, ya de antropología también, que tengo en común, pero en arqueología vas viendo los grupos, los cazadores recolectores, poblamiento americano, los cazadores recolectores, los grupos formativos, o sea, los arcaicos, los formativos, todo lo que empieza con la domesticación de plantas y animales en los Andes, en Mesoamérica. Entonces te vas empapando en un universo que no es tan conocido para nosotros, en el sentido que en la primaria, en la secundaria, ¿qué veías del pasado prehispánico? Y incas y aztecas, una cosa así, no mucho más. Y acá empezamos viendo el poblamiento americano desde las distintas teorías, desde Beringia hasta Tierra del Fuego, y con gran intensidad, con estudios arqueológicos influidos mucho por trabajos etnográficos, por estudios de cronistas, ¿no? Empezás a ver también la forma de trabajo, las metodologías, que no es simplemente ir a un lugar porque se te ocurrió y hacer una excavación, que es un poco el imaginario. Indiana Jones, sí, Indiana Jones, uno empieza a entender que Indiana Jones es un saqueador también, ¿no? Es la imagen tradicional colonialista del arqueólogo. El tipo sale de Colombia y va, no sé, a la Amazonía y se lleva un ídolo de oro de los pueblos locales y encima los carga, ¿no? Es medio fuerte cuando uno lo pone a ver desde una perspectiva desde el cono sur, digamos. Pero fui empapándome de esa forma en la carrera. Sí, es como que la carrera da un salto hacia una mirada desde nosotros. Es interesante. La pregunta es por qué no lo hacemos desde la educación básica. Sí. Que sigue siendo igual, sigue siendo. Yo por mi hija ha cambiado un poco, pero no demasiado. Cambió gatoparalísticamente, ¿no? Cambia un poco para que no cambie nada. Sí. Pero en la carrera sí te das cuenta. En la carrera eso lo vas notando. Claro. Y después en la carrera yo hice me sumé a otra subdisciplina o campo disciplinar, que es la arqueología histórica, que también es marginal a la arqueología mainstream, que básicamente la arqueología es la mayor parte de los trabajos arqueológicos son prehispánicos en nuestro país, ¿no? Entonces, tomarlos un periodo histórico donde ya sucede invasión europea y cómo se produce todos esos cambios que implican violencia, dominación, conflicto, pero también negociaciones, cooperación, bueno, toda la vasta gama de posibilidades y prácticas humanas en un periodo de 500 años hacia el presente. Digamos que no era tampoco lo más. Eran muy pocos los que empezaron con ese tipo de arqueología, que en el mundo mismo tampoco es tan antiguo, ¿no? Y así que yo soy como una suerte de segunda generación de arqueólogos históricos, pero primera de puramente histórico, digamos. Está bien. Justo recién mencionaste el tema de los conflictos y las batallas, porque hay como una especialización. Yo estuve mirando un poquito lo que vos hacías y se habla bastante, hay publicaciones sobre arqueología de campos de batalla en la provincia de Buenos Aires y otros lugares. ¿Eso tiene que ver un poco con la cuestión de la arqueología histórica también? Totalmente, sí. A ver si puedo simplificarlo. La arqueología de campo, en los años 80, si bien hay unos antecedentes, digamos, detrás de la cortina de hierro, sobre todo en Cuba, en el caso americano, estudio de campos de batallas arqueológicos, el trabajo paradigmático de abordaje de un campo de batalla por parte de la arqueología es en Estados Unidos, en una batalla que se llama Little Bighorn, donde peleó el coronel Custer, no sé cómo se pronuncia, que él encara sobre una toldería de las grandes naciones de las planicies norteamericanas, el toro sentado, caballo loco, bueno, esos son los caciques, y los indios básicamente los masacran. O sea, liquidan todo el 7º Regimiento de Caballería. Y esa batalla, que se construyó en un mito historiográfico sobre el avance de la frontera norteamericana contra los pueblos de las planicies, la arqueología demuestra que no fue así, que no es que el 7º
el séptimo regimiento resistió hasta el último hombre, hasta el Last Standing Man, sino que se desbandaron en terror, que es lo lógico, ¿no? La gente se salve quien pueda. Eso lo demuestra un estudio que cruza fuentes, pero con el registro, con la asociación de artefactos en ese espacio. Y eso se tomó como metodología, y ahí en un momento fue resistido, pero se empezó a entender que la arqueología podía dar cuenta de un evento de horas en el tiempo, cuando la arqueología tradicional lo que estudia generalmente son asentamientos humanos que tienen años, décadas, siglos, que generan una estratigrafía. O sea que vos podés, siguiendo principios geológicos básicos, podés ir de abajo hacia arriba, vas de lo más moderno a lo más antiguo. Pero ¿qué pasa cuando se juntan 6.000 personas en un lugar muy amplio, dirimen sus asuntos violentamente y se van, ¿no? Ese es un poco el desafío metodológico y teórico también de la arqueología, que pasó a llamar arqueología de campos de batalla. Pero como fue creciendo esto de los años 80, sobre todo a finales de la década del 90, por parte de escoceses más que nada, pero europeos, empezaron a pensarlo desde más antropológicamente, no solamente el sitio de la batalla, sino hasta la pregunta filosófica de por qué la gente pelea entre sí y desde cuándo pelea entre sí. Bueno, entonces vos vas a tener que allá acceder el campo histórico, en el caso americano, incluso en el caso europeo, y vas a hacer estudios de conflictos desde el Paleolítico en adelante. O sea, básicamente el ser humano se ha peleado entre sí desde hace 35.000 años atrás, 40.000 años atrás. Y bueno, hay distintas posiciones, ¿no? Algunas que esto ha sido siempre, otras que con los asentamientos urbanos, la capacidad de almacenamiento de las poblaciones, etc. Que todavía continúa. Y se han cruzado nuevas formas, no nuevas, pero metodologías clásicas de la arqueología en función de tratar estos temas. Entonces, la antropología forense, análisis de fuentes, epigrafía, las clásicas métodos y técnicas arqueológicas de excavación, sondeos, teledetección, uso de drones, claro, sí, pero sí, es un campo general relativamente nuevo, la arqueología del conflicto, violencia o guerra. De hecho, hay discusiones en cuanto a estas conceptualizaciones y hay con fundamento en distintos teóricos, ¿no? Desde Marx, los clásicos de la sociología, Weber, Durkheim, qué es el conflicto, qué es la violencia, qué es la guerra. Así que este campo está como si bien no es nuevo, está como en ebullición. Claro, pero no estamos hablando de algo que no supera los 30 años. Mirá, y acá puntualmente en Argentina, ¿qué se ha investigado con esta perspectiva? Bueno, en Argentina, el primer trabajo pionero y que continúa todavía y que a mi juicio es un modelo mundial, que ahí también entra esto que hablamos de la colonialidad intelectual, ¿no? ¿Qué es lo que está? ¿Por qué estamos mirando al norte en lo que se ha hecho acá? Es el trabajo de vuelta obligado. Él empezó a trabajar y lo sigue trabajando. Su director, que es Mariano Ramos, el doctor Ramos, Mariano es amigo, es un maestro, un formador. Es un estudio arqueológico de un campo de batalla, de una batalla que duró 8 horas en 1845, el 20 de noviembre, que hoy en día, de forma sistemática, continúa arrojando información sobre ese evento. Mucha de esa información no está escrita en las fuentes. Posicionamientos, tecnologías de guerra, uso del espacio, un montón. Y ese trabajo se ha hecho desde 1999, o del 2000, para ser más preciso, hasta continúa. Lo que contabas vos, justo en el contexto de pandemia, por la bajada histórica esta del Paraná, han aparecido gran cantidad de sitios y materiales arqueológicos a lo largo de todo el Paraná, pero con respecto a la vuelta obligado, han aparecido... las cadenas. Sí, las cadenas, pero in situ y fijadas. O sea, porque digamos que hay eslabones y cadenas que podían ser atribuibles a obligados que tiene la gente del pueblo, que han llevado a museos, pero no está la certeza, porque vos imaginate que estas cadenas utilizadas en obligado son cadenas que eran de uso común en cualquier puerto de la Confederación. Y vos haces un estudio arqueometalúrgico, un estudio de manufactura, de materia prima, y no dista de una cadena que podés encontrar en Rosario para la misma época. Entonces, esta se encuentra in situ, es decir, se encuentra en el lugar, se encuentra aparte en el sitio esperable, en función de análisis de fuentes, sobre todo el mapa del capitán Sullivan, un inglés que era uno de los capitanes era el capitán de la Firebrand, un barco de punta de guerra británico, pero aparte era cartógrafo entonces el tipo fue posicionando dónde estaban los cañones de la Confederación, dónde estaba el campamento y dónde estaban las cadenas. Entonces, era atajo, ahí no salía la palabra, era una de las líneas de atajo, porque posiblemente no haya sido una cadena sola que haya cruzado el río, sino que hayan sido distintas líneas
para evitar que pasen barcos de vapor de gran tonelada. Claro. O sea, acá no te da. Los tipos tuvieron que bajarse, vinieron una chalupa y tratar de romperlas. O sea, y tardaron 8 horas. Si hubiera sido algo sencillo, lo rompían, ni siquiera combatían. Así que eso está bueno, que la arqueología puede arrojar luz sobre un sistema defensivo. De hecho, ahora, el 25 de diciembre, una tesista de Mariano, yo soy codirector, va a presentar su tesis doctoral sobre estos sistemas defensivos. Bueno, todavía se sigue aprendiendo de eso. Sí, que es apasionante toda la cuestión esta, como, bueno, sí, la bajante del Paraná. Yo paso la mitad del año en Rosario y yo me quedé impresionado. El 2021 sobre todo, vos veías desde la costa, y ahora hubo momentos que se podía pasar caminando a las islas directamente. No, impresionante. Eso es... Sí, no, es terrible. No, se empezó a venir abajo parte de la costa. Hay un colegio que se llama Colegio Español, que está sobre la costa, y la misma bajante empezó a comer parte de la estructura del colegio, de una vereda. Sí, es algo, yo te digo, 20 años trabajando ahí, nunca vi una cosa así. Y bueno, aparece, te das cuenta ahí también de cómo está el planeta, ¿no? Porque es el antropoceno, ese concepto, esa idea de antropoceno, del aporte que hace el ser humano al sustrato geológico, lo ves ahí, sí. Plástico por todos lados, es impresionante. Es un gran basural del río. Claro. Carlos, y después en el interior de la provincia, yo leía por algún lado sobre el tema de la batalla de Cepeda, pero debe haber habido, obviamente hubo un montón de batallas. ¿Estuviste en trabajando en alguna otra o eventualmente ahí? Sí, en Cepeda, te ilustro si querés entrevistar. El que trabaja ahí es Juan Leoni, el doctor Juan Leoni, gran arqueólogo. Yo lo he acompañado en algunas campañas, pero él es el director y él trabaja ahí, ha hecho un muy buen trabajo sobre la batalla de Cepeda. Yo trabajé y dirigí lo que es la batalla de la Verde, una batalla que se da en el marco de la revolución mitrista. Mitre, hoy lo llamaríamos un golpe de Estado, en esa época ese concepto no se usaba, pero Mitre y sus lugartenientes, sus allegados políticos, no aceptan el triunfo de Avellaneda por considerarlo un fraude y se levantan en armas para derrocar a Avellaneda. Entonces arman una revolución, movimiento armado en 2 teatros de operaciones, básicamente en Cuyo con Armando de Arredondo y en la provincia de Buenos Aires Armando de Mitre. Y trabaja por la zona del Tuyú, va relevando la línea de Fortines y alza un ejército según las fuentes, entre 5.000 y 7.000 soldados. Muchos de ellos tropa de línea, bien armada, munida por el gobierno, y muchos también guardias nacionales, también gauchos armados, se llama de gauderío, ¿no? Con lo cual viene con los jueces de paz. Y la idea del movimiento revolucionario es hacer una maniobra de pinza, juntarse en Junín, las 2 líneas, la que viene de Cuyo y la que viene desde el sur de Buenos Aires, y atacar la capital. Pero Sarmiento, que era el presidente, acciona rápidamente y mueve las tropas del gobierno en Cuyo al mando de Roca, que triunfa Roca, y en Buenos Aires al mando de Luis María Campos, donde pliega una vanguardia exploratoria, 800 soldados, al mando del teniente coronel Arias, y Arias se ve en un momento rodeado por todo el grueso del ejército de Mitre. O sea, el tipo, con sus 800, está rodeado por 5.000 y 7.000. Cuando se da cuenta de eso, se mete en un corral de vacas de un puesto de la Estancia de la Verde. La Estancia de la Verde queda en el partido 25 de mayo. Y profundiza las zanjas, arma terraplenes, contrafosos, y se queda ahí. Entonces Mitre le dice al coronel Francisco Borges, que fue abuelo de Jorge, del escritor, y de hecho tiene como una admiración por ese abuelo, y Borges lo va a intimar a rendición a Arias, que dice, somos 7.000, son 800, los perdonamos, ríndanse, no les va a pasar nada, y Arias no se rinde. Le dice que no, que está bueno, que dígale al general Mitre que en honor de los 5 años que peleamos juntos en los esteros paraguayos, no me voy a rendir. Y de hecho no, la última rendición no acepta, Borges le dice no se va a rendir, ya lo conocemos, y Mitre hace otra de sus errores militares, ataca una posición fija, con cargas de caballería e infantería, y 800 terminan venciendo a 5.000, no pueden entrar a ese cuadro, mueren 300 personas, y Mitre se retira, y cuando se entera en Junín que Redondo ya se venció por Roca, se rinde y acepta la rendición, y lo meten preso en Luján, y ahí más o menos sienta la base de la historiografía argentina, me empieza a escribir la historia de Belgrano, la historia de San Martín. O sea que bueno, de alguna forma la Verde
no solamente es el reemplazo de la plana militar de Mitre por la de Roca y después la conquista del desierto, sino también le dio el impulso final para que Mitre sea el historiador, sea el prócer de historia nacional. Le guste o no a los revisionistas, es el que empezó a escribir historia en esa época. ¿Y ustedes o sea, vos cómo trabajaste ahí? ¿Qué encontraron? Contame cómo fue el trabajo, es interesantísimo todo esto. Los trabajos están todos en mi academia EDU. En los libros son 2 capítulos, uno en cada libro. Nosotros sacamos 2 libros. Con un colega cubano hicimos 2 libros de campo de batalla que la verdad que han sido muy consultados. Y ahí está La Verde todo explicado. Pero ¿cómo llegamos ahí? Por estas casualidades de la vida, que alguien se enteró que yo era arqueólogo y dijo, en mi campo hubo una batalla, la batalla de La Verde, la verdad que no la conocía muy bien porque es un episodio, es una revolución olvidada, una batalla olvidada, una revolución olvidada. De hecho, no sé si lo viste, en el canal Encuentro, el año pasado salió un documental que se llama Memoria del Frente, Arqueología de Campo de Batalla, y están Patagones, La Verde, Obligado y Cepeda, con cada equipo de investigación, y yo soy una suerte de presentador. Yo trabajé en todas, ¿eh? Yo trabajé en todas y entonces soy como el presentador de la serie. Está bueno el documental, ahí también capaz son de 20 minutos, lo puedes ver. Pero La Verde seguíamos así, empezamos a abordarlo con unos compañeros, a pensar un poco la metodología desde lo espacial. Vos estás ahí, vos llegás y en el caso mío La Verde fue increíble porque llegamos y mirá, te ponías en un medanito, una altura, y mirabas toda la pampa, así que es medio infinita, hay un monte gigante, pero después todo medio la pampa infinita, y veías brillar los plomos en superficie. Sí, estoy hablando del año 2008, menos de 140 años, pero sí, 2014, 2016, sí, 134 años después, vos veías los plomos en superficie, plomos que sacaba el arado, ¿no? Cuando cultiva, el arado le pega una vueltita y lo sube un poquito. Pero un episodio de 3 horas en el tiempo te estaba dejando un registro arqueológico superficial y subsuperficial que se puede estudiar de forma sistemática y obtener mucha información que va más allá de la información del objeto, ¿no? Porque uno piensa, vas y sacas cosas, pero no es sacar cosas, es registrar, medir, tomar los puntos y después correlacionar, porque lo importante, sobre todo más en el caso de una batalla, pero en cualquier trabajo arqueológico, es que la información no te da el contexto. Una bala te va a decir más que es una bala, no es una bala de plomo, de tal arma, pero si vos la asociás con la bala que tiene al lado, o la que tiene a 50 metros, la que tiene, te termina dando una distribución del poder, una idea del poder de fuego, una idea de dónde se combatió, de movimientos, de tropas, bueno, todo eso está en el trabajo. De hecho, es un sitio que ya damos por no concluido de investigación, porque nos falta las fosas. Están enterrados ahí los soldados, que había mucha información, pero a nivel del estudio de la batalla está cerrado. Estamos en el proceso de devolución de los materiales con su ficha, bueno, todos los procesos burocráticos que pide la provincia y con las comunidades locales, ¿no? Los museos y las escuelas, sobre todo. En este caso de la batalla tenemos idea de trabajar con un museo y con una escuela, pero recién estamos empezando este proceso. Pero no sé si me fui por las ramas, no sé. No, está bien. Lo que pasa es que a mí me despierta muchas cosas, porque cuando tenía 10 años me regalaron un libro infanto-juvenil de arqueología. Sí. A mí me fascinaba la parte de la arqueología industrial, que era como arqueología casi contemporánea, de cosas que iban desapareciendo rápidamente. Y pienso justamente en que la arqueología tradicional es todo de las cuestiones muy antiguas, pero vos me hablas de algo de hace 150 años. Yo pensaba en esas balas que ibas encontrando. Bueno, balas de distinto calibre, y te habla de la tecnología de la época, del comercio, de cómo se compraron esos rifles, qué tipo de armas usaron. Justamente, un montón de cosas salen de ahí. Es interesantísimo todo eso. Sí, conectás con un sistema mundo. Claro. O sea, vos conectás con esas armas utilizadas por el ejército de Arias, las compró Sarmiento en 1971, una remesa de Remington. Cuando empezás a abrir, el gran sitio es el mundo. Hay un arqueólogo, Orsa, que decía, excava localmente, piensa globalmente. Pero es así, tal cual lo vos decís. Y la arqueología industrial es fantástica. Bueno, en Argentina está desarrollando también. Vialén Macé, por ejemplo, en Mendoza también hay muchos estudios. Bueno, en Buenos Aires mismo, los talleres de Bacena se han trabajado, Javelson, Gareta, hay producción. Sí, acá mismo, bueno, yo ahora estoy en Rosario, pero en La Plata tenemos la fábrica de ladrillos Tibor, que está, claro, es bastante, debe tener 120 años y bueno, todavía se están investigando cosas. La arqueóloga platense que trabaja todas estas temáticas, que ahora es la presidenta del próximo Congreso de Arqueología Histórica, y yo soy el vice, es Ana Higareta. O sea, ella ha hecho trabajos impresionantes. Bueno, de hecho, ella se estuvo a cargo de la sistema de la Casa de Rosas acá en San Telmo, pero trabaja en la provincia de Buenos Aires y
bueno, tiene sede en el Museo de la Plata, Claro. esa es grosa. Sí, sí. Pero no sé si te voy contando, no sé, decime vos. Sí, no, no. Una cosa que también me llama la atención, que fui leyendo en base a cuestiones de arqueólogos actuales, que hay como un conflicto, eso yo nunca me lo hubiera imaginado, con los tipos que van contentos con sus detectores de metales a buscar en los Sí. sitios, te contaminan el Bueno, sitio. eso es un lío bárbaro, como si vos, es algo tremendo que ha crecido en estos últimos 5 años, por cuestiones vinculadas con los accesos a tecnologías. Bueno, es como cualquier artefacto, ¿no? Si se usa correctamente es muy bueno, si lo usás para otros fines. Y lo que hace esta gente, que violan una ley, la ley 25743, es ir y saquear, o sea, llevarse cosas de los campos de batalla como souvenir, o peor aún, entran en el tráfico ilícito de bienes y están pelando el país. Son grupos ilegales, se asocian ilegalmente, tienen páginas de Facebook, son youtubers algunos, cobran en dólares, hacen algo y explotan algo que es, yo creo que es inherente a nuestra condición, que es el placer del hallazgo, de la búsqueda del hallazgo. Pero lo que no dimensionan es que están destruyendo algo que es un recurso nacional y finito, que es el registro del patrimonio arqueológico. Cuando vos sacás materiales de la tierra, si no están dentro de un diseño de investigación, no están dentro de un estudio sistemático, lo que haces es dejar agujeros. Literalmente dejas agujeros y dejas agujeros en el conocimiento. Es como la analogía más simple, que es muy gráfica, es como si vos te encontrás un libro y le sacás páginas. Claro. Entonces no vas a poder tener una buena comprensión. Y es simplemente por el placer del objeto, que están en chimeneas o que están escondidos y estamos hablando de miles de piezas. Yo estuve de perito judicial en un allanamiento. Bueno, los denuncian, hay toda una serie de denuncias, está Interpol patrimonial trabajando en esos temas, o la gendarmería, depende de dónde sea la zona, o la prefectura, porque esto ocurre en todos los niveles, ocurre en el mar, ocurre en la Pampa, ocurre en el noroeste argentino. Y bueno, han allanado casas con 4.000 piezas. Es un problema que nosotros estamos trabajando con ese asunto, con varios colegas, viendo cómo abordar el tema, viendo otras legislaturas, o sea, porque la ley argentina es muy clara en cuanto a la protección de ese patrimonio, pero no legisla sobre el aparato. O sea, vos salís con el aparato y a buscarle el anillo que se le cayó a la señora que estaba tomando mate en la Bristol, en Mar del Plata, no es ilegal. No estás, si ese anillo está hace 100 años enterrado, es ilegal. Entonces hay un gris con el asunto del aparato, porque el aparato en sí en manos de un arqueólogo es una herramienta más, que se usa en forma sistemática, no salimos a escuchar ruiditos y excavar. Hay todo un diseño de transectas, de por qué, un estudio documental, de dónde ir, si intervenir o no. Incluso, de hecho, trabajo mucho más que en campo de batalla en asentamientos militares, fronteras, fuertes, fortines. Entonces, muchas veces el aparato en sí nos da una idea de localización espacial en función de un sonido, ni intervenimos. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? ¿Qué hacer con eso? ¿No? La legislatura española, por ejemplo, está prohibido el uso no profesional del aparato. Así todo tienen el problema. La legislatura inglesa tiene un registro de detectoristas que se comprometen a avisar a arqueólogos, a los grupos de las universidades arqueológicos de investigación cuando hacen un hallazgo arqueológico. Bueno, estamos viendo, nosotros estamos ahí viendo aportar. Justo te iba a comentar eso. Yo me acuerdo haber leído un artículo sobre detectoristas en la revista Selecciones del Radar Digest de la década del 70, y el artículo hablaba puntualmente de Inglaterra y decía cómo los detectores, que en ese momento era una tecnología absolutamente novedosa, cómo estaban llevando la arqueología, porque el aficionado encontraba una moneda de la época romana y enseguida avisaba a la universidad, de qué sé yo, bueno, y claro, que por ahí el arqueólogo no iba a ese campo o ese lugar, pero el tipo descubría cosas y ya después se llenaba. Que eran como una ayuda. Sí, así funciona en Inglaterra y parece que funciona bastante bien. Bueno, es como si vos, tiene una tradición de 50 años, son ingleses, y bueno, así todos tienen sus problemas legales. Un detectorista inglés muy famoso es Bill Wyman, el bajista de los Stones. Ajá, mirá vos. Pero súper famoso, tiene un detector con su nombre y todo, y aporta ayuda a los arqueólogos, pero eso solamente funciona en Inglaterra. En Estados Unidos directamente no hay legislación sobre el asunto, no les importa, porque en Estados Unidos la propiedad privada es inalienable, entonces claro, esa es la idea de ese país. Si vos hay un campo y vos el dueño te da permiso, lo que sacás es del dueño y si te lo regalas es tuyo, sí. Excepto en parques nacionales. Pero acá en Argentina
a mi entender está muy bien. La ley de patrimonio que ha sido modificada en 2004 es muy buena, necesita algunas reformas porque justamente ha quedado desactualizada en cuanto al cambio tecnológico que hubo en estos últimos tiempos. El sitio arqueológico, o sea, todo el país es un potencial sitio arqueológico. Entonces, bueno, esto requiere un control de las autoridades, una formación que se está dando, ¿no? Hay actualizaciones en las fuerzas de seguridad. Bueno, en principio saber que lo que hace, hay que marcar la línea, que lo que hace estos grupos es ilegal. Claro. Es así, en este país es ilegal. Entonces, bueno, hay como dos posturas entre nosotros, por ejemplo, ¿no? Una postura más punitiva y otra más integradora, pero es difícil. Está empezando, por lo menos. Esperemos que no peleen el país. Claro. Escuchame, Carlos, me contaste un montón de cosas alucinantes. A mí particularmente es un tema que me fascina. Sí. ¿Querés agregar algo más de lo que estuvimos charlando como para cerrar o te parece que más o menos estuvimos bien en cuanto a lo que te fui preguntando? No, para mí está muy bien. No, dejar claro esto, ¿no? Sobre todo el grupo de detectoristas, yo estoy trabajando en el tema de detectoristas, que quede claro que ir con aparatos y sacar artefactos, cosas, objetos protegidos por la ley de patrimonio es un delito. Y te den claro eso. Y bueno, después podemos dialogar, podemos ver con estos grupos todos, algo se puede crear, ¿no? Pero el punto de partida es ese. Es una destrucción del patrimonio y una apropiación del patrimonio, ¿no? Ahí esto se vende, o quedan para el disfrute y ni siquiera el conocimiento de una persona que lo tiene. Y es una pena, eso seguro. Después, yo estoy trabajando desde hace 2 años en un proyecto sobre Malvinas, entrevistando veteranos en función, o sea, haciendo un trabajo más antropológico, pero con fines arqueológicos, en el sentido de que presentamos un proyecto todo, para ver si se puede ir a las islas, pero eso es no es muy viable, pero sí trabajar desde la teledetección, pero estamos trabajando desde se estudia la cultura material, desde la antropología, en entrevistar veteranos argentinos en función de su experiencia en relación con las cosas, con los objetos. Entonces, las entrevistas van a hablar sobre Malvinas y objetos. Y tiene una finalidad académica, estamos haciendo un tesista, estamos trabajando semi-estructurado, ¿no? 5 preguntas que las sigo intercalando. Yo estoy fascinado con este tema, con el testimonio, ¿no? Así que bueno, es un tema que estamos trabajando, Malvinas y los objetos. Interesantísimo. Bueno, Carlos, yo te agradezco el tiempo. Y cuando esté la nota, todo, yo te voy a mandar el link, todo para que... Dale, Marcelo, buenísimo. Dale. Y nada, dale. Y seguimos charlando. Dale, buenísimo. Un abrazo. Abrazo grande.